tardes. Estamos acá en la cuarta clase del taller y bueno, después de haber visto soportes, que es algo para mí muy importante porque yo pienso siempre que el dibujo y la pintura nace del soporte, desde lo primero, desde cuando uno compra la tela, arma el bastidor o prepara su cartón entelado, que ahí escuché una pregunta de la pintura con elastómero, que suele ser buena, es bien impermeable, pero capaz que no absorba tanto y sería especial como para trabajar con acrílico y óleo nada más. La témpera no se agarraría en este soporte y con esa preparación. Entonces, algo que estuve pensando de contarles, yo en el trabajo diario de la pintura y el dibujo, desde qué lápiz vamos a usar, qué pinceles, qué cantidad de colores tengo, qué soportes tengo, si voy a tener una hoja de un tamaño X, o voy a pintar sobre cartón, o voy a pintar sobre madera, o hasta sobre un mueble, puede ser. Entonces eso, traducido ahora a la composición, va a tener que ver mucho qué formato voy a tener y cuáles van a ser lo que... por eso estaría bueno también que vayan viendo algunas de las clases del año pasado, en donde yo hablaba de las líneas compositivas. Hoy vamos a ver la composición en el dibujo y en la pintura, que vamos a seguir trabajando sobre esto porque es muy importante, es lo que nos va a dar supuestamente un equilibrio y hay composiciones que componer sería con elementos variados, armar algo concreto y armónico. Esta es una pregunta que se le vienen haciendo desde la Grecia del siglo V. Entonces nosotros es muy importante que sepamos, por eso también en los apuntes están de una forma básica, como para que se entiendan, los distintos tipos de composiciones, porque yo puedo tener una composición muy dispersa en la obra y no va a haber unión en los elementos, o esto es una composición compleja por la cantidad de planos y elementos que voy a tener y cómo es que yo los voy a distribuir en el plano. Entonces yo puedo componer hasta con líneas, puntos y planos en una superficie. Y si esto es apaisado, muy apaisado, y yo tengo solo esta proporción, voy a tener que modificar la composición para poder contar. Si tengo un rectángulo así, o si tengo algo muy alta, tengo justo una tela que tiene 2 metros de alto por 1 metro de ancho. Entonces tengo que ver la composición, me parece que va a ser apaisada. Y se va a prestar, por ejemplo, para un paisaje o un corte de pintura. Por eso yo acá mezclo, yo les muestro pinturas ya terminadas, como para que vayamos viendo qué es lo que quiero componer y a dónde quiero llevar al espectador, porque es muy importante que, por ejemplo, si yo voy a situar un elemento X, por ejemplo, si yo sitúo esto, no va a ser lo mismo al medio que si lo pongo acá, o que si está acá, o en este caso ahí. Entonces, en la composición vamos a ver que es muy importante saber de cuántos elementos vamos a contar. Si quiero hacer una naturaleza muerta, por ejemplo, y pongo todas las frutas amontonadas al medio, va a ser como algo medio como
yo diría como se va a sentir la acumulación, pero si a ese cúmulo le pongo una manzana en un costado, ya hay una tensión de elementos. Entonces, si no, yo tendría acá una fuente con un montón de frutas o un pescado con una composición al estilo antiguo, y va a quedar como encapsulada, encerrada, y no nos va, el ojo va a llegar a este centro de acumulación y se va a ir. Pero si yo acumulo acá y pongo un elemento acá, si yo acumulo y pongo un elemento, por eso yo trabajo con fuerzas y tensiones y voy tratando de equilibrar esto, porque yo no sabía bien qué iba a hacer, entonces fui armando la pintura. Pero cuando ustedes se van a poner que va a ser el trabajo, la naturaleza muerta, ya sea con una jarra, un termo, un mate, o por ejemplo frutas, verduras, que es lo que hoy vamos a probar de cero, y que los que venían de antes, esto yo estoy haciendo clases para los dos, para los que vienen de antes y para los que recién están iniciados. Tenemos dos, me voy a poner de este lado, dos formatos. Lo más común que vamos a trabajar es apaisado y vertical. Para el trabajo de hoy vamos a ver que, por eso yo les decía, este es un trabajo especial, porque hoy vamos a empezar más allá del dibujo, con sombra y textura. Yo les contaba que una composición, capaz yo tengo una cebolla, por ahí, una cebolla, voy a tener un pimiento, ahí están un poco pegados, y yo voy a empezar solamente con el dibujo, y por ejemplo puedo tener acá una banana. Fíjense la composición, bueno, esto está hecho más rápido que... Fíjense la composición que yo voy a tener con estos tres elementos. Podría después adicionar capaz una pera acá, y esto es para que vayan ejercitando. Fíjense cómo la pintura se caería para este lado. ¿Por qué? Porque esto no llega a soportar el peso de esto. Entonces capaz si yo pongo un plato, entonces la composición que van a armar fíjense, ahí por lo menos ya se desplaza un poco. Lo otro que voy a tener en cuenta también es la mesa. Entonces también nos va a ayudar. ¿Qué voy a hacer? Yo tengo que poner dónde va a estar el foco de luz, y este ejercicio estaría bueno que lo hagan con un velador o con una luz de vela más bien elevada, o con una luz de sol, no con varios focos de luz en un interior, para que podamos ver bien en qué zona yo voy a tener la mayor cantidad de sombra. Pero acá estoy con carbonilla, pero también tengo que traducir, que va a ser matemáticamente, o sea, yo tengo que ver todas las zonas de luz que va a tener. Ustedes ahí van viendo la zona, mayor luz, y acá penumbra o sombra. Pero si una cebolla también tengo que, si quieren pueden hacer el ejercicio, que está bueno, sería una trampita pero interesante. Le sacan la foto y hay filtros, entonces ponen en el celular blanco y negro. Blanco y negro, y le sacan, la banana va a ser clara, si yo hablo del 1 al 10, de acá va a ser, el 10 va a ser lo más oscuro.
Si hablo de 1, la banana que es amarilla va a tener un grado 3, capaz en grises. Eso es lo que tenemos que empezar a traducir. La cebolla puede que sea un grado 2 porque más bien es clara. El pimiento, si es rojo, puede que esté en un grado 5. Pero si por ejemplo, es una berenjena, la berenjena va a estar en un 8 de oscuridad, o sea, el color local va a ser mucho más oscuro. Yo ahora hago la trampita de liberar un poquito de carga de la carbonilla y más o menos tendría el valor. Vamos a hablar de valores en el claro oscuro. Entonces, primero, por ejemplo, acá yo podría cortarla ahí, a la composición, y ahí sería más armónica, ¿ven? Sacándole esto, acá sería más armónico. Entonces, también, el plato de qué color es blanco. Bueno, voy a tener un gris suave para hablar de luz y sombra. Si la sombra arrojada de los elementos va a ser un gris suave. El pimiento va a tener capaz algunas zonas con brillos y yo puedo hablar de un gris medio, un 5, por ejemplo, para contar lo que sería el pimiento, la cebolla y la berenjena. Este ejercicio es más fácil y van a gastar menos con carbonilla o si no puedo ir a comprar o no tengo cerca una librería, el carbón usado de un asado y es básicamente lo mismo. Entonces, acá yo ya tengo, bueno, también el plato va a arrojar su sombra, pero acá yo tengo que pensar si esta mesa, de qué color es. Si es color madera, también va a tener un gris diferente, en general, si es madera. Bueno, acá yo lo voy a limpiar con el dedo. ¿Ven? Yo ahí ya voy teniendo un gris que me va a servir a mí para destacar los otros elementos. Entonces este ejercicio está bueno para empezar a ver las calidades, que esto después nos sirve 100% para la pintura. ¿Ven? Esto con la carbonilla es mucho más fácil rellenar antes que con lápiz, pero bueno, lo que tengan a mano. Fíjense acá, en esta composición. Capaz yo no tengo ganas de hacer una naturaleza muerta y voy a trabajar un paisaje. También la composición en el paisaje va a tener un orden, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una ruta, ¿ven? Y tengo montaña y pinos que se van. Si tengo montaña acá, o esto es un río. Todas estas líneas van a ordenar nuestra composición. Yo lo voy a marcar fuerte para que veamos. ¿Ven? ¿Cómo? Y después también, si yo voy a tener nubes, la dirección que van a tener esas nubes y los tamaños, para ir agregándole complejidad a esta composición. ¿Ven? Ahí ya tengo una dinámica, tengo líneas que me van a ordenar la visión del ojo. Me van a llevar a mí a circular por la obra. Por eso es importante qué forma va a tener el soporte para yo trabajar o un paisaje o puede ser un paisaje que yo quiero hacer algo más panorámico. Bueno, va a ser apaisado el formato que voy a tener. Si acá también quiero traducir a blanco y negro,
es muy interesante para que vean qué color va a tener qué gris va a tener el cielo, si va a ser un gris medio, un gris neutro, o es un atardecer y ya es más oscuro. Entonces, yo le voy dando una calidad a ese cielo, pero blanco y negro, para que después ya vamos a ver en color, para que yo digo, bueno, ya tengo el gris del cielo y ahora sí me queda el blanco de las nubes, capaz con muy poquito gris, muy poco gris, que sería la base, si es que tienen algo de sombra, y entrar a pensar en el volumen también de cada cosa. Acá si voy a tener árboles, ¿qué va a depender? Si tengo pinos, va a tener un gris diferente a que si uso, si tengo árboles ya con el follaje más verde, un verde más claro, voy a tener otro tipo de tratamiento de grises. Entonces es importante que veamos si una calle, bueno, puedo hasta poner casi un negro. Pero ven, todo más o menos yo estoy tratando de armar una composición de la nada, con líneas, y después llevarlo al paisaje. Acuérdense siempre, ley así del dibujo. El dibujo, yo voy a tener lo que está más cerca mío, va a tener, ¿cómo se llama? Más definición, más contraste, o sea, más oscuridad que lo que esté al fondo, por acá. Eso pasa también con el cielo, cómo incide la luz en el cielo. Y ahora ustedes se han dado cuenta en la luz esta, acercándonos a otoño, que tiene la particularidad de estar más inclinado que en verano, que es más así, el sol está más inclinado y se ven más los amarillos, son como las mañanas más amarillentas, hasta que luego llega y tiene más inclinación en invierno y nos va a dar luces más azuladas, llevándolo al cian, porque es la inclinación de la luz la que también va a cambiar. El objeto va a ser el mismo, pero la luz va a incidir. Les contaba yo recién perdón, estoy despeinado. Lo que les contaba recién en esta, o sea, con dibujo, la composición es que si yo divido, por ejemplo, esta hoja así, y yo pongo el elemento principal acá, ya no me deja, salvo que sea un retrato, pero también el retrato de frente va a decir una cosa y el retrato de perfil, o que mire para otro lado, va a decir otra. Si hago la composición con frutas y verduras acá, va a quedar muy centralizado. Esto es estático, pero si yo me voy para un costado, acá ya tengo un espacio circundante en donde yo puedo ir y venir, y va a depender si tengo más elementos o no, o si este elemento es más grande, por ejemplo, así, este ahí y este ahí. Fíjense cómo ya entro a dar la sensación de espacialidad por la disposición de los elementos y el tamaño que van a tener. Entonces, ¿qué va a hacer el ojo? Va a tener este recorrido. Por eso yo le digo que es muy importante que pueden hacer ejercicios para los que vienen de antes, componer con círculos en hoja, o armar con algunos elementos, pueden ser árboles, pueden ser autos, personas. ¿Y qué pasa si yo tengo una persona de este tamaño acá, al lado de una piedra, y acá ya tengo un personaje de este tamaño?
ya notan la diferencia, entonces también eso influye mucho. En la Mona Lisa se ve el rostro de ella mirando para allá, para acá, con el cabello, esto está hecho muy rápido, pero atrás pasan un montón de cosas, hay caminos, hay paisajes, entonces también, bueno, ahí me deja meterme en la obra. Yo lo que quiero que vean que desde el soporte, la composición, con qué material lo voy a abordar, si voy a pintar con óleo y espátula que me va a dejar una carga, si pinto con acrílico y bien aguado, parecido a una acuarela, o si hago acuarela también. Tengo que tener en claro eso, y este trabajo de grises es muy importante porque la acuarela, lo que está atrás en acuarela, tiene que estar diluido, porque si no, a mayor cantidad de pigmento u oscuridad se va a venir adelante. Pero yo quiero hablar de la lejanía, necesito sí o sí trabajar estas calidades. Entonces, si es acuarela, yo tengo que dejar mucho más claro por acá para que se vaya, y acá ya puedo entrar con mayor detalle. Entonces, si hago un gris medio que se va esfumando para allá, entonces yo puedo dar ya la sensación de no solo de espacialidad, sino que voy a ir contando. Y es interesante esto para armar atmósferas. Yo puedo trabajar con carbonilla o puedo trabajar con lápices blandos para probar este ejercicio. Lo importante es que nosotros veamos qué formato se va a adaptar para qué cosa. Si es apaisado porque quiero hacer una panorámica, había una señora, una profesora, que hacía acuarelas bien largas y finitas, y te iba contando historias de como si yo fuera por la ruta y todo lo que va viendo. Hay otros que utilizan el formato rectangular, áureo, para trabajar con cierta armonía. Entonces, ¿qué queremos lograr con esto? Armonía, un orden. Necesitamos tener en cuenta todas las... O sea, yo como digo siempre, les voy a ir dando armas para que ustedes vayan viendo y jugando. Y pueden ir componiendo distintas estructuras, y pueden inventar sus composiciones, más allá de que sea cualquier elemento, es como una práctica para ordenar la obra. De unas alumnas yo les voy a pasar luego las fotos de los dibujos que estoy haciendo, como para que tengan memoria y les quede, y no tengan que ver otra vez el video. Bueno, eso también vamos mejorando sobre la marcha. Recordemos que es difícil para mí no ver in situ la obra, entonces yo, bueno, por ahí me llegan trabajos de hace, o sea, de que yo di la clase el año pasado, me llegan de la última clase, no hay problema, ustedes manden, por ahí me hacen recordar de cuál es el ejercicio, o si es una pintura libre, también yo les voy... No es obligatorio que hagan todos los ejercicios, pero sí estaría bueno que vayan pintando por lo menos una obra por semana, más allá de lo que yo les doy, o lo quieran hacer o no, pero con una obra por semana yo estoy tranquilo y vamos a ir avanzando, aunque sea chiquitita, aunque sea un dibujo en un papel de servilleta, todo sirve. Mandar un video muy interesante. Es un poco largo, pero va a sumar, y van a ver, es un pintor que me gusta mucho, que es Vincent Van Gogh, que lo conocen todos, pero este video tiene una cantidad de obra, para que ustedes, aparte es ameno, tiene linda música,
vean las diferentes etapas que tuvo hasta llegar a la pintura que conocemos. Por ahí se van a sorprender y van a decir, oh, mirá, Van Gogh trabajaba mucho con carbonilla. El video tiene cerca de 400 y pico de obras, dentro de lo que se pudo recopilar ahí, pero hay me parece que muchas más. Entonces este oficio, este trabajo que hacemos, tiene que liberarse de prejuicios que tenemos, de miedos. ¿Para qué? Para que nos volquemos a la tela o al papel, y sea con el material que sea, para que vayamos creciendo internamente. Esto ayuda mucho, no solo a la paciencia, al relajamiento y la distensión, sino a algo también matemático de cómo. Por eso hoy vemos la composición de una forma más rudimentaria, que como está en el apunte, estaría bueno que lo lean. Está ahí en PDF, lo mandó Mariano. Entonces todas las cosas que nosotros vayamos sumando, y no se olviden de pasar ejercicio, aunque hagan uno solo de todo esto. Y otra de las tareas que les queda sería hacer orejas. Van a ser 3 orejas. También yo voy a partir de esto o de esto si la tengo de frente. ¿Ven? Acá va a venir el rulo, el lóbulo y esta oreja está media rara. Ahí va. Si esta está vista de perfil, también va a tener una forma y va a depender de cada oreja, que yo vea los dibujos que tiene adentro. Ese es el otro trabajo que van a tener de tarea. Así que vayan afinando los lápices y vayan haciendo más, todo lo que quieran dibujar, mándenlo. Desde ya les mando un gran abrazo, espero que les haya gustado esta clase y gracias a la caja previsional, a Mariano y a ustedes por hacerlo posible. Así que pregunten y estoy acá para ustedes. Un abrazo.